Estamos en el seminario de posicionamiento de valores en la población adolescente, un seminario de SOCIE, que SOCIE es la plataforma de educación en el tiempo libre. Yo soy Virginia, soy técnico de participación en el Ayuntamiento de Castellón y hoy me toca, queríamos compartir con vosotros la metodología esta que estamos haciendo con el encuestado en valores, ¿vale? Antes de nada, deciros, pues eso, que os animamos a que entréis en la página de SOCIE, que os apuntéis a la lista de distribución para estar atentas de las próximas formaciones y para poder comentarnos cosas que necesitéis o que veáis o que mejoras o lo que necesitemos. Si alguna no está inscrita en la lista, pues os animamos también a que os inscribáis. Y vamos a empezar al tema. La metodología de trabajo con adolescentes, quería hacer un pequeño inciso porque nos parece interesante siempre recordar lo mismo. Participar o educar en la participación o el ocio educativo significa estas 5 cosas, a veces 4, depende cómo las coloquemos. Analizar la realidad, ser capaces de que el grupo tome sus propias decisiones, sean capaces de responsabilizarse, de hacer acciones que mejoren la realidad y de evaluar este resultado, ¿vale? Entonces, en este primer seminario de hoy vamos a centrarnos en la parte de análisis de la realidad, ¿vale? Esto, ¿cómo lo hemos hecho? ¿O qué es lo que vamos a presentar hoy? Es el tema de un encuestado. Una encuesta común que nos ha permitido comparar datos entre años, como en el caso de Manises, comparar entre territorios, a ver qué pasa en diferentes municipios y compartir estos datos, ¿vale? La encuesta que hemos pasado tiene los diferentes bloques. Habla de relaciones sociales, con el tema de relaciones de pareja, control de pareja, machismo, relaciones sociales, racismo y discriminación y el medio ambiente. En total son 59 preguntas que tienen un formato online. Hay un enlace donde el adolescente directamente puede rellenar la encuesta y así los datos se centralizan en la plataforma SOCIE, ¿vale? Los datos que tenemos actualmente y que se han pasado desde el 2017 son... Hay alguien con el micro abierto, por fin. ¿Os podéis desconectar? Gracias. Los datos que tenemos de las encuestas son de Manises, analizar los datos en detalle de Manises, que tiene datos del 2017 al 2021, de Castellón y de Cuar, que solo tenemos del 2021, ¿vale? Os animo otra vez a consultar la lista SOCIE y ahora le paso la palabra a Enrique del Toro, técnico de Manises, para que él nos explique la dinámica de la sesión y podamos hacerlo lo mejor posible en este rato que compartimos. Enrique. Enrique, ¿estás ahí? ¿Estamos oyendo a Enrique? No, ¿no? Enrique, no te oímos. Vale, gracias, Carla. Vale, pero tiene a Andrea al lado, le ayudará y en un momento lo tendremos listo. Bueno, no os he dicho, ahora os dirá Enrique, vamos a ir diciendo datos y os vais a poder apuntar, os recomendamos que os vayáis apuntando vuestras anotaciones de las cosas que os chirríen y si queréis hacer alguna pregunta también usar el chat. Mireia estará detrás anotando todas las dudas o lo que sea para compartir, para al final resolver las dudas al final. Decimos cómo estoy el problema. Andrea sí que se la oye. Así sí, es que hemos tenido problemas técnicos. Entonces estamos con 2 pantallas, pero ya. Bueno. Vale, pero ahora Enrique sí que aparece con el micro abierto. Ahí está. Ahora tú, Enrique.
Hola. Venga, va, ahora sí, perfecto. ¿Me puedes bajar un poquito de voz? Claro, es que entonces no escuchamos lo que nos dicen. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hablar a través de aquí. Esto es lo importante de tener un equipo, ¿eh? Porque si en un municipio estás solo, pues esto se complica. Vale, habla, Enrique. Tú mira ahí, pero tú habla. Puedo cerrar este y nos quedamos solamente con ese. Claro, sí, porque si no, cuando hablas sale tu cara. Claro, y es muy raro. Podemos ver a Enrique 2 veces desde diferentes perspectivas. A ver cuándo podemos empezar a hacer esto presencial ya, buscar un sábado, Por favor. porque esto al final... ¿Quieres colgar? Vale. Bueno, así estamos dejando tiempo también para que la gente se acabe de colocar, ¿eh? Que estaban entrando todavía personas. Bueno, ¿se escucha ahora? Sí. Se escucha bien, ¿no? Sí. El cuestionario que vamos a analizar es un cuestionario que tiene varias temáticas, en concreto hablábamos de 8, y que viene como consecuencia de intentar desde hace tiempo valorar cuál es el posicionamiento en ciertos valores finalistas de la población adolescente a la cual dirigimos nuestra intervención. En concreto, cuando hablamos de temas de igualdad, que puede subclasificarse en relaciones de pareja, control de pareja, sexualidad, machismo, estaríamos hablando de posicionamiento respecto a esos temas. Otro apartado sería el que corresponde a discriminación social y racismo, que ahora comentaremos que jugamos con muy pocos indicadores y comentaremos también en qué estudios utilizan indicadores bastante más potentes. La cuestión del medio ambiente, que la tenemos bastante abandonada. Y por último, el apartado que corresponde a pues, comunicación violenta, tanto lo que es psicológica o como lo que es la física, ¿no? Todos estos apartados llevan consigo unos posicionamientos que se concretan con unos indicadores que cuando se pasa el tiempo y preguntas sobre los mismos te permite saber cuál es la evolución. Y en cualquier caso, si no se ha hecho nunca una encuesta de este tipo, te permite saber cuál es la situación en el momento y poder acertar mucho más en la intervención que se vaya a realizar. Entonces, voy comentando, no sé si tenemos pantalla para lo que son los resultados generales, Virginia, o vamos comentando sin pantalla. Saco los de Manises y yo digo los otros. Vale, y comparamos. O sea, porque no los tenemos juntos. No. Vale. A ver, pero los de Manises sí que los tengo. Espérate. La encuesta se ha hecho en 19 municipios, pero realmente donde más cuestionarios se han hecho ha sido en Manises, en Cuar y en Castelló. Creo que en Cuar y en Castelló no se ha hecho un análisis más detallado y con sesgo sobre las preguntas o los resultados generales. En Manises sí que lo hemos hecho y lo que ocurrió es que de 50 y pico preguntas que había, seleccionamos aquellas que daban resultados superiores al 10% y considerábamos como significativos. Por lo tanto, esos resultados o bien en el apartado general o bien en alguno de los sesgos que podíamos hacer. Estos eran los que tenían que ver con sexo, los que tenían que ver con nacionalidad de los padres, los que tenían que ver con religión y los que tenían que ver con curso. ¿Correcto? El sesgo de religión no fue un sesgo buscado, pero nos ha facilitado mucha información. Realmente cuando en Manises empezamos a hacer los estudios hace 5 años, decidimos, por lo que se hacen muchos estudios, ¿no? Preguntas algo que en principio te va a servir para luego hacer una sectorización de resultados, pero luego también te da datos. Entonces nosotros buscamos datos, ¿no? De cómo estaba la población adolescente a nivel religioso. Y obtuvimos los datos, pero luego nos dimos cuenta que eso nos posibilitaba hacer un sesgo en cuanto a religión. Y entonces lo hemos hecho
Lo hicimos en su momento y lo hemos hecho ahora. Entonces, si os parece, paso a comentar los resultados y Virginia, que tiene los datos de Cuart y los datos de Castelló, que son los municipios que también tienen una gran cantidad de cuestionarios, porque, insisto, no sé, hay que tener unos mínimos, ¿no? Hay que hacer un mínimo de 400 cuestionarios para que realmente estemos hablando de resultados fiables, ¿no? Y que, bueno, estén equilibrados, chicos, chicas y por edades, ¿correcto? Entonces, voy comentando yo los resultados de Manises y hago algunas aportaciones que no aparecerán en pantalla sobre cuestiones de sesgo, ¿no? Entre chicos, chicas y otras variables. Y luego cada gran bloque, ¿no? Hacemos una pequeña parada, si os parece, y comentamos. Respecto a relaciones de pareja, 3 eran los indicadores que más teníamos en cuenta. Uno que era, bueno, son siempre indicadores de posicionamiento. Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con las afirmaciones que se hacen. Y en este caso la primera afirmación es encontrar el amor significa encontrar la persona que dará sentido a tu vida. Aquí la respuesta de estoy de acuerdo es de aproximadamente la tercera parte de la población adolescente. No sé cómo está en Castelló, cómo está en... Pues en Castellón tenemos un 34 y en Cuart un 20. Pues están muy bien en Cuart. En Cuart está muy bien. Es el indicador que corresponde a los mitos, ¿no? del amor romántico. En nuestro caso, en el 2017 estábamos en un 43%, lo hemos reducido y la verdad es que las intervenciones con respecto al tema de relaciones de pareja o el análisis de las relaciones de pareja o los posicionamientos en relaciones de pareja durante estos 5 años han sido bastante intensas, ¿no? Con la población de institutos. Decir que en este caso el sesgo más significativo es el masculino, que llega a un 43%, mientras que el femenino se queda en un 27%. Y si analizamos desde el punto de vista de religión o no religión, todos los que manifiestan ser religiosos, da igual la religión que sea, tienen un posicionamiento mucho más de acuerdo con esta afirmación que los que se posicionan como no religiosos. La segunda pregunta sería, si estás enamorado, no te puede gustar ni puedes sentirte atraído por otras personas. Ahí tenemos un 26%, perdón, 34%, vale. perdón. Vale, pues en Cuart, o sea, en Castellón, perdonar, tenemos un 36 y en Cuart un 23. Bueno, pues esta es el segundo de los indicadores y el tercero sería si amas a tu pareja, perdonarás incluso si te ha ofendido o ridiculizado. Y ahí estamos en un 24%. Vale, en Castellón un 19 y en Cuart un 11. De este no tenemos indicadores, es un indicador nuevo para nosotros y no lo teníamos hace 5 años. Deciros que en todos los sesgos que van a aparecer hasta ahora, hasta que lleguemos a medio ambiente, la posición de los chicos suele tener o suele estar por encima en un 10% de la de las chicas, disculpad. Mientras que, y cuando hablamos de el sesgo que tiene que ver con religión o que tiene que ver con el origen de la familia, ¿no? La población cuyos padres son de origen extranjero suelen tener posiciones o tienen una cultura más favorable a estas afirmaciones y en el caso de las religiones, tanto la musulmana como la religión cristiana suelen tener también bastante puntos por encima de la media. Si pasamos a control de pareja, nos quedamos con un indicador, que es si tu pareja te quiere, intentará que hagas lo que es mejor para ti, aunque sea obligándote con amenazas porque tú no quieres hacerlo. Aquí estamos hablando de un 16%. No sé cómo es en... Vale. Vale, aquí, perdona. En Castellón es un 21
y en quart es un 12. Muy bien. Como siempre, el sesgo masculino incrementa, en este caso hablamos de un casi 25%, mientras que cuando hablamos de mujeres no llega al 8%, que se manifiestan a favor de esta afirmación. En cuanto a sexualidad, teníamos un par de indicadores que eran preguntas significativas. El primero decía, en el sexo por amor debes satisfacer a tu pareja en lo que te pida, y aquí hablamos de casi un 32% de adolescentes que se manifiestan a favor de esto, ¿no? En Castelló y en Castellón un 32 y en quart un 21. Y en este indicador, al menos en Manises, casi la mitad de los chicos están a favor, mientras que solamente el 16% de las mujeres estarían a favor. El segundo indicador es el que dice o se refiere a una vez se inicia una relación sexual voluntariamente, no está bien que se eche atrás y quiera cortarla, debe continuarla. Y aquí estamos en un 14%. En Castellón un 16 y en quart un 11. También por sexo, esto es 1 de cada 5 chicos quien se manifiesta a favor, mientras que es solamente un 6% de chicas quien se manifiesta a favor. Y el último de este bloque serían los posicionamientos que se considerarían machistas, ¿no? Estamos con la pregunta número 24. Un hombre ha de dirigir con afecto, pero con firmeza a la mujer. Aquí estamos hablando de 1 de cada 5 personas que han contestado. Vale, en Castellón un 23 y en quart un 16. Los chicos estamos hablando de más de un 25% y las chicas un 13%. La pregunta de un buen padre debe hacer saber al resto de su familia quién es el que manda. Estamos en un 14%. Esperar, un buen padre. En Castellón un 13 y en quart un 12. La siguiente pregunta ¿es natural que la mujer sea la que se ocupe prioritariamente del hogar y de los hijos? Y a esto se adhieren un 13%. En Castellón un 12 y en quart un 8. Y en el caso de los chicos sería 1 de cada 5, un 19%. En el caso de las chicas estamos hablando de un 6%. Si la mujer es maltratada por su compañero y no la abandona, será porque no les gusta del todo esta situación. Hablamos de un 11%. En Castellón un 10 y en quart un 10. Y de nuevo los chicos hablaríamos de un 16% frente a las chicas que estarían en torno a un 7%. ¿Vale? Creo que sería este apartado el que cerraría la parte que corresponde a relaciones de pareja, control de pareja, sexualidad o machismo. Y por no hacer muy largo el tema de contar cuáles son los resultados, habíamos pensado el hacer una parada en cada uno de los grandes bloques para poder hacer comentarios o hacer aportaciones o pedir aclaraciones. Vale. ¿Alguien tiene algo que aportar o algo le ha llamado la atención en especial? O... Víctor está alzando la mà, pensé. Ah, vale, perdón. Pues adelante. No se escolta. ¿Algú està parlant? Sí, Víctor, pero no se le oye. Bueno, mientras Víctor lo arregla, ¿alguien más? ¿Alguien le sorprende algo? Va a escribir Víctor. Vale.
A mí sí que me sorprende que Quar esté mejor, pero a lo mejor es por algo, ¿no? Que está mejor. Hola. A veure, jo crec que en Quart està millor perquè és alumnat que està molt treballat, que sap quina és la resposta acceptable perquè està molt acostumat a que ells facin enquestes d'aquestes qüestions. No crec que siga per un altre motiu. Vale, Víctor pregunta si en Quart la bajada es más de chicos o de chicas. Yo creo que tienen el sesgo igual de chicos. O sea, a ver, no hemos analizado lo que ha dicho Enrique con todas las variables. Castellón y Quart no están analizadas, pero justo en este primer bloque sí. Y la bajada es siempre, la chica es menor que los chicos. O sea, que se mantiene, lo que pasa que con cifras más bajas. Se mantiene la tónica de los otros municipios. Que es lo que nos da, ¿no? Pues que tendremos que trabajar más con los chicos. Sí, son ellos los que siempre tienen porcentajes más altos. ¿Alguien más quiere hacer alguna aportación? Si no, pasamos al siguiente bloque y al final nos podemos plantear cosas que se hayan quedado en el aire o... Sí, jo faig una aportació. Vale. A mi me sembla curiós, no?, perquè pense com que... Me sentiu bé? Sí. Vale. Pues com que la construcció de la feminitat a nivell històric pense que haguera donat una diferenciació on les xiques hagueren donat per damunt en estos mites de l'amor romàntic. Aleshores, em sembla curiós que avui en dia siga la masculinitat en les joves o en les adolescents que estiga per damunt, no? Entonces yo hago mi propia hipòtesis, que és com que des del treball del feminisme això s'ha revertit, no? I que als xics encara els queda un poquet en aquest sentit. Això m'ha paregut curiós, sí. Muy bien, a mí también. ¿Alguien más quiere aportar? Pues si Enrique te parece, seguimos y así vamos más tranquilos en el resto de bloques. Vale. Vuelvo a compartir, ¿vale? Y así... De acuerdo. Porque creo que ayuda lo de compartir, ¿no? A no perderse tanto a lo mejor. Vale. En el tema de discriminación social y racismo nos encontramos con dos indicadores. Uno es mejor juntarse cada uno con su nivel social, que hablaría del tema del clasismo, ¿no? Y es comprensible que a veces se hable mal de alguien por ser inmigrante. Estos indicadores nos dan una posición racista muy baja. Pero es verdad que son solamente dos indicadores. Hemos hecho muy pocas preguntas respecto a este tema y aquí sí que quería aclarar que cuando otros estudios han profundizado un poco más en el tema de posiciones racistas, el último es el que ha sacado en el último estudio es el que ha sacado en el mes de noviembre la FAD, los indicadores son bastante más altos. Es verdad que preguntan o que las preguntas que hacen son mucho más concretas y por lo tanto permiten analizar con muchísimo más detalle las posiciones racistas. En concreto, la FAD dice que hay aproximadamente un 25% de posiciones racistas por parte de la población adolescente, que el sector de la población que sufre más racismo en este caso sería el de la población gitana, seguido de la población marroquí o la población musulmana, y que incluso las posiciones racistas llegan hasta el 40% en algunos indicadores de su estudio. Lo digo porque no tengamos muy presente lo que nos sale a nosotros, porque lo que nos sale a nosotros sería el sector, digamos, más radical, ¿no? en posiciones racistas, que sí que coincide con lo que en otros estudios a nivel nacional han aparecido, ¿no? Estamos hablando de entre un 8 o un 10%, en algunos casos se habla de un 13 o un 14% de población joven con posicionamientos más radicales en el tema del racismo. No hay mucho de comentar, salvo que en los estudios debemos de incluir los indicadores o varios de los indicadores que ha utilizado la FAD. Es un buen referente. En estos momentos yo creo que es la entidad que mejor hace los estudios
de juventud. Hay muchísimas entidades que lo hacen, ¿no? Pero en este caso es una entidad que los hace de manera continuada y con contenidos bastante que dan muchísima información, ¿no? Entonces, tendremos que, por homologar, utilizar indicadores que ellos ya han puesto en marcha, que no los tenían todavía validados, y con el último estudio pues ya hay una base que nos permite el poder incluso hacer comparaciones a nivel nacional, ¿no? Vale, en el caso de Cuar y de Castellón están alrededor del 9% en las dos preguntas. Así que sí, como tú decías. Muy bien. Vale. ¿Comentamos algo respecto al tema de racismo o pasamos al tema al siguiente, al medio ambiente? Pues ¿hay alguna aportación? Si alguien quiere aportar algo, paramos, y si no, pues seguimos con el siguiente bloque. Pues seguimos. Venga, va. Fijaos la diferencia entre una reunión presencial y una online. El otro día hicimos una exactamente igual que esta, solo en Manises, con los profesores de instituto. Eran 15. Teníamos previsto acabar en 2 horas. Acabamos en 2 horas y media. No había manera de parar de comentar y de... Esto de lo presencial y lo online cambia mucho, ¿no? Sí. Bueno, medio ambiente. Aquí nos vienen las grandes sorpresas, ¿vale? Las preguntas que se hacían las hemos podido clasificar en varios apartados, ¿no? Por una parte estaríamos hablando de aquellos que están concienciados, que serían los que responden, no estoy de acuerdo a la pregunta, hago lo que puedo por el medio ambiente, pero las personas tenemos derecho a utilizar todos los adelantos que proporciona la tecnología, aunque al hacerlo estemos deteriorando sin querer el medio ambiente, ¿vale? Pues aquí tenemos que hay un 32%, un casi un 33% de personas que dicen que no están de acuerdo. Por lo tanto, estaríamos hablando de un 33% de población que estaría concienciada. No sé lo que hay en Cuar o no sé lo que hay en... En Castellón hay un 34 y en Cuar hay un 24. Nosotros tenemos un dato, y es que en el 19 hicimos esta misma pregunta y el nivel de concienciados era el 28%, es decir, se incrementaba en 5 puntos. Esto nos da una alegría que nos va a durar poco. Bueno, como siempre, las mujeres mucho más concienciadas que los hombres, y curiosamente, un sesgo que antes nos aparecía, curiosamente no, es decir, cambia en esta pregunta, cuando entramos en medio ambiente, cambia. Hasta ahora, en todas las preguntas, si aparecía el sesgo de religión musulmana, no era para mejor, y en este caso sí aparece para mejor. El nivel de concienciados dicen que son de religión musulmana está en un 45%, no en un 33%. Es bastante superior a la media, ¿vale? Incluso bastante superior a lo que han manifestado las mujeres, ¿no? La otra pregunta que hace referencia al tema de concienciación, ¿no? Es: para proteger el medio ambiente es necesario reducir nuestro consumo y nivel de vida. Aquí estaríamos en torno a un 53%, 52%, perdón. Sí, en Castellón es un 54 y en Cuar es un 35. Desde el 19 nosotros hemos incrementado 2 puntos esta posición. Y de nuevo, las mujeres están mucho más concienciadas que los hombres, ¿no? La siguiente pregunta sería o correspondería al bloque de los que opinan no me afecta, no es importante, e incluso los negacionistas, ¿no? El siguiente bloque de preguntas. Hay una pregunta que dice: los problemas del medio ambiente tienen efecto directo en mi vida diaria, que también sería un nivel de aceptación de que afecta, ¿no? Estamos hablando de casi un 51%. Claro, en Castellón es un 52 y en Cuar baja un 35. En el caso de la pregunta, no nos preocupemos demasiado por el daño que el progreso humano
pueda causar al medio ambiente, perdón, no nos preocupamos demasiado por el daño que el progreso humano pueda causar al medio ambiente y no lo suficiente por otras cosas. Aquí estamos en un 41%. En Castellón un 37% y en Cuar un 29%. De esta decir que en nuestro caso casi se ha duplicado el número de personas que están en esta posición en 3 años. La pregunta de muchas de las afirmaciones sobre las amenazas al medio ambiente son exageradas, que esto correspondería al sector negacionista, ¿no? Aquí estamos hablando de un 28%. En Castellón un 25% y en Cuar un 21%. Nosotros desde el 2019 esto se ha incrementado en 10 puntos, lo cual nos preocupa bastante porque hemos conseguido un incremento de un 5% en concienciados, pero se ha incrementado un 11% los negacionistas, es decir, el doble. Respecto a la pregunta o al bloque de preguntas de, bueno, no puedo hacer nada, no hay solución, ¿no? La pregunta de, ¿es muy difícil que una persona como yo pueda hacer algo por el medio ambiente? Estamos hablando de un 29%. En Castellón un 26% y en Cuar un 23%. Vale. Respecto al 19, en nuestro caso, esto se incrementa en 6 puntos. Y la pregunta de, da igual lo que hagamos con el medio ambiente, está dañado irremediablemente, nada podemos hacer por él. Por tanto, disfrutemos del planeta mientras podamos y no nos preocupemos por lo inevitable. Hablamos de un 16%. En Castellón un 17% y en Cuar un 18%. Es algo que no ha variado en nuestro caso en los últimos 3 años. Y hay una pregunta que hace referencia al tema de la información, que yo creo que es bastante interesante saber analizar el resultado, y es, me resulta difícil saber si mi forma de vida es buena o mala para el medio ambiente. Hablamos de casi la mitad de la población la que contesta esto. En Castellón igual un 49,58% y en Cuar un 37%. Nosotros hemos incrementado desde el 2019 en 10 puntos quienes afirman que no tienen información de lo que tienen que hacer. En cualquier caso, es una cantidad muy significativa. Creo que con esto acabamos el bloque de medio ambiente y tocaría hacer una parada para analizar. Vale. ¿Alguien que aportar algo? A mí sí lo que me sorprende es que los datos de Castellón y de Manises son bastante parecidos. En algunas cosas, bueno, en estos últimos que hemos leído son bastante similares. Y no, la intervención que se ha hecho en la ciudad es mínima, ¿no? Con adolescentes. Es verdad que el tema de entrar en institutos, diferentes temáticas y diferentes negociados está muy extendida, pero un trabajo de curso, lo que entendemos, ¿no? Un centro juvenil activo en la ciudad, para la población que hay, no se ha implementado. Entonces sí que me sorprende un poco que los datos, que partamos como un punto de partida muy similar al de Manises hoy. Hay que recordar que nosotros ya tenemos un estudio comparativo de hace años de tiempo libre entre Castelló y Manises, que daba como resultado que qué bonitos son los adolescentes de Castelló y qué malos son los de Manises. Eso daba como resultado aquel estudio. Ahora estamos al mismo nivel. Quiero decir, pues igual nos hemos igualado y si no hubiese habido ningún tipo de intervención en estas materias, las mismas diferencias que aparecían en ese estudio de tiempo libre en aquel momento, que no se tocaban las cuestiones de medio ambiente, por ejemplo, pero sí se tocaban cuestiones que tenían que ver con el tema de machismo cotidiano, ¿no? Pues se preguntaban hábitos de tiempo libre y ahí se incluía, me acuerdo en ese estudio, toda la parte de la colaboración que se hacía en tareas del hogar, en el tema de limpiar, de organizar, de cocinar, etcétera, etcétera, ¿no? Y recuerdo que la posición de los eran posiciones de partida, era el principio de que nosotros empezásemos a hacer intervenciones en este tema.
recuerdo que la posición de partida de los jóvenes de Castelló era mucho más interesante que la de los jóvenes de Manises. Que ahora hay un estudio que diga que estamos igual en temas similares, a mí me deja muy tranquilo, porque creo que si no hubiésemos intervenido, posiblemente esa diferencia seguiría estando. No sé por qué en Castelló estáis tan bien desde el principio. Lo de cuál no sé interpretarlo, no tengo ni idea, no hemos hecho comparativa todavía. Yo tengo una idea. A ver, hola, ¿qué tal? Igual, perdón, es totalmente subjetivo, pero a mí me da la sensación como que en Quart no solo una intervención desde las casas o lo que se hace en materia de juventud es importante, sino todo el ambiente, todo el asociacionismo, todo lo que acompaña, que va como en la misma línea. Igual en la visión general, ¿no? La gente en general en Quart está más concienciada que en Manises, si miramos no solo lo que se hace en juventud, sino la dirección, ¿no? Que lleva a generar el municipio. Eso es lo que me da a mí que pensar cuando veo las cifras. Es una buena interpretación. Es verdad que Quart de Poblet tiene un montón de intervenciones que no son de juventud en temas medioambientales, pero también en otras temáticas. Y efectivamente, posiblemente estamos hablando del municipio de la Comunidad Valenciana donde el asociacionismo tiene más protagonismo y el asociacionismo en muchas ocasiones rema en la buena dirección en estas temáticas. A ver, ¿quién está aquí de Quart y nos puede confirmar? Estic yo. Y está Leo también. Bueno, y hay más gente, hay animadoras también. Yo creo. Sí, yo también. Animadores de Quart, que son los que fan esa intervención. No es más. Pero hay todo más. Mario también. Están los animadores de Quart, que son los que fan intervenciones directas y pueden donar mensajes. Laura Mar, contadnos. Va, pues los mayores, Leo y Carla, Es que animaros. yo opino igual que ha dicho Andrea, no tengo mucho más que comentar, la verdad. Vale. Bueno, vale, pues seguimos, ¿no? Sí, hay un último bloque que es el que tiene que ver con el tema de la comunicación violenta. Os recuerdo que hasta no hace mucho estaba de moda todo esto del bullying y cuando analizas el tema del bullying desde el punto de vista de la prevención, hay un apartado que es muy importante y es trabajar en torno a que se establezcan relaciones con comunicación no basada en la violencia. Y hay una parte, o esto tendría dos apartados, ¿no? El tema de reírse de alguien o burlarse de alguien, ¿no? Y ahí nosotros, la encuesta que estamos analizando tenía muchísimos indicadores. Hemos descartado la inmensa mayoría porque, por lo que hemos comentábamos antes, de que menos de un 10% de gente que se adhiera a determinadas posiciones no lo debemos a considerar significativo y nos hemos quedado con 3. Y luego el otro apartado es más concreto de la comunicación violenta propiamente dicha, ¿no? Bueno, reírse de alguien, cuando hablamos de esconderle o quitarle cosas a alguien, hay un 40% que dice que es normal, que pasa entre compañeros y compañeras y que había 3 posibilidades de respuesta, ¿no? Y un 10% que dice mientras a mí no me toque, pues no pasa nada, ¿no? Me da igual. Hablaríamos de aproximadamente un 50% entre unos y otros. Vale, en el caso de Castellón estamos en un 38% de que es normal que pase entre compañeros y un 22% que mientras a mí no me pase, pues, o sea, no me lo hagan a mí, no me importa. Entonces también es el 50% más o menos. Y en el caso de Quart sí que baja. Es normal que pase entre compañeros un 23% y mientras a mí no me lo hagan, da igual, un 12%. Entonces se quedan ahí en un poco menos, en un 40 y tantos. Nuestros datos de 2017 situaban la suma de estas dos posiciones en un 63%. Y es verdad que hemos incidido mucho, hemos trabajado mucho en concreto con estos indicadores
que estamos comentando ahora. El segundo indicador, realizar en público propuestas sexuales a alguien para hacer gracias sobre lo que podrían ser sus gustos sexuales, del tipo ven y cómeme, tal. Hablamos de un 19, casi un 20 y un 8%. En el caso de Castellón, la primera también es un 18 y la segunda, esta, mientras a mí no me lo hagan me da igual, un 23. Y en el caso de Cuar es un 12, es normal que pasa entre compañeros, y un 11, mientras a mí no me lo hagan, da igual. Bajo. La última pregunta que nos servía de indicador, hacer bromas a alguien sobre que está gordo o gorda, es bajito o bajita, o imitar o hacer gracia a quien se engancha a hablar. Hablamos de un 16, casi un 17% y un 5%. Claro, en el caso de Castellón, un 18 en la primera y un 23 en la segunda. Y en el caso de Cuar, un 11 en la primera y un 6 en la segunda. Como os decía, hay un montón de preguntas que hacíamos respecto a esta temática que, bueno, las hemos descartado porque nos daban respuestas relativamente bajas. Y cuando hablamos de comunicación violenta, nos quedamos con dos de las preguntas que van a servir como indicadores. ¿Es correcto pegar a alguien que te ha ofendido? Ahí hablamos de un 24%. En Castellón un 23 y en Cuar un 22. En nuestro caso, que sí que hemos hecho el sesgo por chico-chica, pues hablamos de un 29 en el caso de los chicos y un 18 en el caso de las chicas, ¿vale? Y hemos hecho también el sesgo por religión, los cristianos y los musulmanes por encima de la media, un 28 y un 32, y los no religiosos no llega al 20%. La pregunta de ¿está justificado agredir a alguien que te ha quitado lo que es tuyo? Hablamos de casi un 22%. En el caso de Castelló un 23 y en el de Cuar un 20. Y ahí se resalta el que la posición masculina es bastante superior a la femenina, un 30% frente a un 13% en el caso de las chicas. De nuevo, las posiciones de los que manifiestan ser religiosos o bien cristianos o bien musulmanes u otras religiones tienen posiciones bastante por encima a la media respecto a los que manifiestan no tener posiciones religiosas. Hasta aquí los datos. Vale. A ver. Víctor había dicho en el chat, esto que pasa en Cuar es como el modelo islandés. Ellos dicen que la responsabilidad de estos temas es de toda la comunidad, las familias y sobre todo las asociaciones. Vale, recuperar lo de antes. Vale. Yo en el tema este último, el último bloque de reírse de alguien, Castellón mucho peor que vosotros, así que ya sabemos en lo que fallamos. Al final, lo interesante de estas encuestas es que se pueda atinar, ¿no?, a la hora de hacer la intervención que se tenga que hacer con los colectivos que corresponda. Y no sé si tocaría el que entrásemos, si no hay comentarios respecto a los resultados o si no hay un análisis con más detalle de los resultados, podríamos entrar en la parte de qué es lo que se puede hacer ante estos datos. De todas formas, a mí sí me gustaría, porque después de darle muchas vueltas y de estar utilizando porcentajes e incluso compararlos con años anteriores, yo no sé si ha actuado, por lo que se comentaba antes, ¿no?, si el tema del feminismo ha tenido algo que ver. Nosotros desde hace 5 años, que es cuando empezamos a hacer los estudios, ya nos daba una diferencia muy grande las posiciones que tenían los chicos respecto a las chicas, muy, muy grande, y se sigue manteniendo. Es decir, cada vez que hay una bajada en algún posicionamiento, se produce tanto en chicos como en chicas, pero sigue habiendo una diferencia muy grande, ¿no? Hablo de hace 5 años aquí, que es cuando nosotros podemos hacer la comparativa y sobre todo
en cuestiones que tienen que ver con relaciones de pareja o con relaciones con el tema de sexualidad o con el tema de control de pareja, etcétera, etcétera. Pero es que ahora, cuando empezamos a hacer valoración respecto al tema del medio ambiente, nos encontramos también con lo mismo, que las posiciones de concienciación de las chicas son superiores, ¿no? Hay más porcentaje de chicas que manifiestan estar concienciadas y, por contra, hay más porcentaje de chicos que se manifiestan negacionistas. Esto es algo que se mantiene a lo largo de todo el estudio. Yo creo que no hay ni una sola pregunta donde no haya una diferencia enorme entre chicos y chicas. Porque lo tengamos en cuenta, simplemente, ¿no? A mí me gustaría hacer una observación ahí, y es que creo que, como ha propuesto Enrique, tiene que ver algo el feminismo ahí, tanto el feminismo como la concienciación medioambiental. Creo que a la par que se va haciendo ese camino, el camino contrario también va ganando terreno. Es decir, el contradiscurso también va creciendo. Por lo tanto, se ganan más adeptas a un lado, pero también al otro. Por lo tanto, temas en los que antes la gente estaba menos posicionada, si solo el feminismo hubiese avanzado y no hubiese habido una contra, pues habría más gente posicionada. Pero como también ha habido una contra, entonces yo creo que ha subido la gente directamente posicionada a un lado o al otro. Esa es la sensación y percepción que tengo yo de la realidad. ¿Qué opináis? Claro, jo pense que també tenim que tindre en compte que, per lo que també havia dit Neus, el feminisme avança, esperem que algo tingui que veure, però que tal volta hem que seguir ficar el foco en el tema de les noves masculinitats també, perquè sobretot de cara al treball en joves i adolescents, com sí que encarem molt a dones empoderades, no? I tios empoderats en les noves masculinitats o desempoderats, no ho sé. Que a mi això també me crea molt que té que anar de la mà, pense, vamos. No sé si aniria per aquest creixement de les dues bandes, del masclisme avança i el feminisme avança, però també un poc que al final pense que aquesta pata de les noves masculinitats de treball en els joves ha d'estar patent també. Si utilizamos los indicadores globales en todo este bloque, el tema de machismo, el tema de relaciones de pareja, en el tema de... a falta de que se hiciera el análisis en Quart o que se hiciera el análisis en Castelló, creo que sería interesante. En nuestro caso, lo que sí que nos hemos encontrado es que unos indicadores por otros, el sector de población que se manifiesta machista o que se manifiesta reacia a unas relaciones más igualitarias se mantiene, no se ha incrementado ni se ha reducido, es decir, en algunos casos sí, que coincide con los que con las preguntas o las temáticas concretas en las que nosotros hemos hecho intervenciones, pero en otras donde no se toca o no se ha trabajado directamente en grupos, en nuestro caso pues se mantienen igual, incluso en algunos casos se ha incrementado. Al menos los resultados en Manises no nos hacen ver que haya una mejoría en 5 años en global respecto a posiciones machistas o respecto a posiciones de igualdad en las relaciones. Salvo, insisto, en aquellas cuestiones concretas que sí que hemos trabajado muy intensamente y donde se ve esa diferencia, ¿no? Claro, es que en Castellón no tenemos datos anteriores, o sea, bueno, ni en Quart ni en el resto de municipios. Al final, si seguimos pasando esas encuestas periódicas, podremos ver los avances y podremos ver el impacto de nuestras intervenciones, ¿no? Siguiendo vuestro ejemplo. Por cierto, ya que hay mucha gente aquí, si alguien tiene relación con algún colectivo religioso musulmán que sea más
tolerante respecto al tema de la mujer y todo esto, pues que nos pase el contacto, porque una de las cosas que nosotros hemos concluido por esta casualidad, ¿no?, de poder hacer sesgado a nivel de religión, es que se mantienen las posiciones machistas porque se ha incrementado el número de personas que han contestado a la encuesta, que manifiestan que son de religión musulmana, y esto y son posiciones, pues eso, muy machistas. Entendemos que tenemos poca capacidad de llegar a este colectivo directamente. No nos van a tomar nunca como referentes. Estamos hablando de valores y de cuestiones culturales y estamos buscando, tiene que haber, seguro, personas que sean referentes religiosos para la comunidad musulmana y puedan hablarles de manera distinta a las posiciones más radicales, ¿no?, o más fundamentalistas. Esto ocurre también con la religión cristiana. Pues hay posiciones que son absolutamente fundamentalistas, que ya las conocemos, ¿no? Y por contra hay posiciones absolutamente tolerantes y abiertas. Yo siempre cuento que hicieron una exposición de experiencias respecto al tema de racismo en Valencia, de varias experiencias que se hacían y detrás de todas estas experiencias estaba un sector de la Iglesia que además eran los que estaban liderando los encuentros y los seminarios y las movidas que tenían que ver con la lucha contra la islamofobia, y eran cristianos. Es decir, pues igual que hay posiciones dentro del cristianismo muy escoradas hacia un lado o hacia otro, sin duda tiene que haberlo en el Islam, y nos vendría muy bien el tener algún contacto por si alguien tiene acceso a poder tener esta información, ¿no?, de referentes religiosos para los musulmanes, pues que sean más igualitarios o que estén más en posiciones de respeto en cuestiones de relaciones personales a la mujer, ¿no? Aquí tenemos a una tuitera que acaba de pasar Neus. Sí, no, al respecte de lo que deia Enrique, és una xica que es diu Fàtima, que ella és marroquí, que és militant antiracista i feminista, i crec que és molt interessant, esta xavala. Crec que està vivint a Barcelona, ella, ara. No sé ningú de per este territori, eh? Pues nos viene bien, nos viene bien. Más cosas. ¿Alguna persona está haciendo alguna intervención respecto al tema del medio ambiente alrededor del tema de información? Que hemos visto que el 50% de la población adolescente dice no tengo información, o alrededor del tema de la concienciación, que estaba solamente en un 30% frente a casi un 30% de negacionistas. ¿Alguien está haciendo intervenciones a este nivel? Aunque sean campañas, tampoco pasa nada. Hay una campaña muy buena que ha lanzado ahora Jovesnet, que yo os la recomiendo para los que no la conozcáis, para que la reproduzcáis si es posible, que es sobre el tema del racismo, porque tiene un buen contenido muy, muy interesante y, bueno, es muy aprovechable a lo largo del tiempo, es una cuestión a largo plazo. Preguntaba por el tema del medio ambiente, porque fueran campañas que generalmente pues tienen su importancia y son una muletilla muy interesante, como digo, en el caso de esta última de racismo lo es, pero tiene poco recorrido educativo, ¿no? No sé si alguien está haciendo alguna intervención en el tema de medio ambiente y lo quiere compartir. Vanessa ha escrito... Sí, comentan, sí. Eso, Vanessa comentaba, ¿no?, que estaban haciéndolo pero desde la técnico de medio ambiente y que se coordina pero que están en coles. Entonces el público no es el mismo. Me imagino que te coordinarás con ella porque te pedirán ayuda en algún momento para algo. Además es una mancomunidad
pues tendréis muchos municipios y... Vale, en Cuart, Mar decía desde Cebollera que no había entrado todavía a hacer nada de medio ambiente, que estaba con relaciones personales. Nosotros en Castellón en verano hicimos, pero copiado también de Manises, un campus de educación ambiental, bueno, de conciencia medioambiental, ¿no? Le dimos una vuelta porque nos gustaba mucho vuestra propuesta y trabajamos el tema de la marjal que está aquí en la ciudad y la recuperación de la tortuga y más que la recuperación de la tortuga, no, la quitar tortugas invasoras, ¿no? Bueno, Ruth, Víctor, como no tiene micro, pues lo cuento yo, y Ruth que está por ahí, que fue la que se chupó el campo con Paula, y la experiencia fue positiva entre las chavalas que participaron, claro. ¿Alguien más? Hola. ¿Se ha conectado alguien? ¿Puede ser que se haya ido Enrique? Ah, no, Andrea, vale, no. Perdona. Vale, no, perdona, que estaba buscando por nombres y no me salías y era como... vale, perdona. Ya está. Hay un recurso que tenemos que tener presente y que lo habéis comentado, y es que hay una legislación que obliga a que los ayuntamientos tengan un técnico de medio ambiente. En la mayoría de los casos, como no se puede contratar directamente, los están contratando a través de empresas, y en algunos casos lo hacen a través de la propia empresa que hace la recogida de residuos. Con lo cual, pues su intervención está un poco sesgada, ¿no? por la empresa que le contrata. Pero esa persona existe. Es un recurso a utilizar. Si está entrando en colegios, bien está, que entre, ¿no? Que empiece desde el principio. Pero los de institutos nos están diciendo que tampoco tienen información. Que lo tengamos en cuenta. No sé si eso es para que nos planteemos algo con cierta premura, porque no estamos hablando de una cuestión secundaria, dado los efectos que ya vivimos y que ya todo el mundo conoce después de este verano pasado, ¿no? Y muchos otros más. Esther Almasora, lo trabajan directamente en los institutos y hemos organizado Fórum contra el Cambio Climático, donde presentan sus trabajos y exponen resultados y soluciones, entre otras cosas. Vale. Ellos desde Juventud apoyan con unos talleres y una exposición que inauguraremos hoy. Pues mira, qué oportunos. Virginia, ¿me oyes? Sí. Vale. A ver, desde Cuart nosotros directamente hacemos la labor a través de los centros y la Casa de Juventud, pero también hay otros actores que están implicados con el tema del medio ambiente. O sea, a nivel generalista, nosotros estamos dentro de la campaña Hortaneta, ¿vale? Que ofrecemos actividades 2 cada año, pero, por ejemplo, tenemos la Fundación Limne, que sí está trabajando con los coles y los institutos, todo el tema del Parque Natural del Turia. Tenemos el centro ocupacional, que también está haciendo cosas. O sea, por ejemplo, hicieron varios mapas de metropié, o sea, calcular las distancias que había entre puntos del municipio yendo a pie, y eso también se está ofreciendo a coles e institutos. Y por último, la asociación La Animeta, que tiene un huerto ecológico con los que nosotros colaboramos, también está ofreciendo cosas a los coles e institutos. Entonces, hay muchos actores, o sea, como se ha comentado antes, disculparme que no haya hablado, pero no he sido lo suficientemente rápido para dar al micro, pero quiero decir que hay muchos actores que van haciendo incidencia. Igual no está todo junto, pero sí que hay actores que están actuando. O sea, incluso ahora activamente desde los centros juveniles no, pero sí que ha habido APS en los institutos. Entonces sí que se van haciendo cosas. No, o sea, quiero decir, nosotros la que tenemos organizada es Hortaneta, pero, por ejemplo, Fundación LIN, la Asociación Ecológica Animeta y el Centro Ocupacional sí que tienen actividades continuas durante el curso y programadas. Muy bien, gracias.
De todas formas, si me permitís, yo tengo la sensación de que yo soy el primero, que nos es muy fácil el organizar actividades, pues eso, que tiene que ver con dar a conocer el medio ambiente o tema de limpieza, la concienciación respecto a los parajes medioambientales que tenemos. Y yo soy el primero, nuestro campo de voluntariado de verano es la limpieza del Parque Natural del Turia. Pero tengo la sensación de que lo que realmente están reclamando cuando hablan de información y cuando hablamos del tema de medio ambiente, no es tanto esto como el hecho de el tema diario, ¿no? En mi vida cotidiana, yo en qué puedo contribuir o en qué estoy fastidiándola, ¿no? En cuestiones medioambientales. Y me da la sensación de que en eso hacemos poco. Lo que acaba de comentar Leo del tema del transporte, calcularlos a pie y tal, estaría en esta línea. Pero yo no sé si hay alguna intervención que vaya analizando y dándole a cada persona una respuesta, ¿no? O una imagen de cuál es la huella ecológica que está dejando con su intervención. Nosotros no lo estamos haciendo. Lo hicimos hace muchísimos años, lo abandonamos por otras cuestiones, porque al final tienes que escoger, ¿no? Las intervenciones, pero y no conozco gente, hay muchas páginas web donde puedes hallar tu huella ecológica y tal, pero se trabaja relativamente poco esta cuestión. Lo digo porque creo que es importante el que vayamos en esta línea. Más que nada porque si tenemos la mitad de la población adolescente que nos dice no tengo información, algo estamos haciendo mal. No llegamos, no estamos llegando. Neus ha pasado otro enlace de otra persona que nos podría servir. Bueno, al menos seguirla y a ver qué... Muchas gracias, Neus. Yo también lo que me puedo, bueno, si nadie, lo que me cuestionaba un poco es, o lo que no sabíamos, no lo hemos hecho en Castellón y estamos en, claro, nosotros como técnicos a lo mejor sí, hay intervenciones que tenemos que hacer, pero cómo trasladamos estos datos a los grupos para que ellos mismos sean los que empiecen a tomar decisiones sobre lo que atajar, ¿no? La metodología que habéis dicho en algún momento varias personas de APS, yo creo que cada uno lo podemos interpretar de una manera. El aprendizaje y servicio tiene una metodología establecida, hay webs de referencia y muchos materiales, pero yo creo que al final lo que tenemos es cómo llevar estos datos que pasamos en las encuestas en las clases a cada uno de los grupos para que ellos mismos sean los que tomen esas decisiones basándose en estos datos y hagan sus propias acciones que pueden ser mínimas, no sé, pues con un impacto menor, pero más significativas para ellos, ¿no? Para no acabar siendo nosotros los que decidamos o los que interpretemos que pasamos encuestas y luego hacemos campañas para que todo el mundo cambie, porque sabemos que el impacto de esto va a ser menor, ¿no? Bueno, no sé, ayer cuando estaba ahí con todos los datos lo pensamos, ¿no? Yo creo que hay una cosa importante que tenemos que destacar. Si aceptamos la premisa de que en Quark los resultados han salido mejor porque hay todo un entorno asociativo y un entorno general social que favorece el que estos datos sean mejor, y en el resto de municipios no tenemos ese entorno asociativo, pues nuestra tarea es crearlo. Estamos hablando de gente joven y estamos hablando del futuro. Y posibilitar el que la agrupación en torno a estas temáticas tenga soporte, tenga recursos y tenga facilidad para que se pueda mover. Hay gente que es antirracista, pues igual es posible el facilitar el que se pueda juntar y pueda organizarse en torno a esta temática. También respecto al tema del medio ambiente. Esa es precisamente nuestra tarea. El objetivo de los APS, al menos como nosotros lo utilizamos, nunca es... bueno, hay una parte de concienciación y lo que queda, pero esto es como las campañas, se olvidan rápidamente. El objetivo es que luego pueda quedar un grupo de personas que puedan echar adelante intervenciones en torno a las temáticas que realmente les han motivado, ¿no? O les han
parecido interesantes. Y yo creo que esto es lo que tiene valor, en la medida en que se vayan generando colectivos que vayan lanzando a la población determinados mensajes o vayan facilitando el que determinados posicionamientos sean los que predominen, esto genera cambio. Esto no es una cuestión de alguna campaña y luego hago una encuesta a los 3 meses y ya ha cambiado todo el mundo de opinión a mejor. No, esto va a ser una historia larga y sobre todo cuando estamos en una situación en la que, bueno, pues lo que tiene que soportar este tipo de cuestiones, que es el movimiento asociativo o los grupos estables en torno a estas temáticas que actúan, pues es muy escaso en nuestra realidad, en nuestra realidad juvenil en general. Y otra cosa que quería lanzar, ya que estoy enfilada, es sobre todo porque hay gente que de diferentes municipios y de diferentes realidades, ¿veis viable esto de hacer encuestados periódicos? ¿Os dejan entrar en los institutos? ¿Veis que va a ser posible? O sea, no sé, que me gustaría saber vuestra opinión en esto, si podéis entrar a los institutos a hacer encuestas, si os han puesto alguna pega. Si ya lo estáis haciendo. Y Mar comenta que ha tenido un poco de dificultades entrar en los institutos y es un instituto de CUAR. Así que... Si queréis hablar, podéis hablar, o el chat, lo que queráis. Vanessa, de la Mancomunidad, es que el nombre de tu Mancomunidad tiene tela, pero Tierra del Vino no es. Yo puedo entrar a los de mi comarca. Vale. En Albal tenemos entradas a institutos, todo el claustro está de cara. Pues perfecto. En Almazora no ponen pegas por lo general. Vale, con los privados puede ser más difícil. ¿Y estáis haciendo encuestados cuando entráis? Melina dice que entran con las educadoras de servicios sociales. Vale, porque el claustro, claro, al final el claustro también no sabe muy bien, vais del ayuntamiento y ya no sabe si eres juventud, servicios sociales o quién, mejor hacerlo bien siempre. Disculpe, hago WhatsApp en el material de vídeo. Mar comenta, tuvo un problema con la aplicación, no había ordenadores. Vale, a ver, Mar ya da un paso más allá. Mar sí que intenta, o sea, desde CUAR está dentro de la metodología, o sea, está usando la encuesta del SOCIE y es una encuesta online. Entonces dice, tuve problemas con la aplicación ya que no había ordenadores para todas y el formato móvil, la aplicación del SOCIE dio problemas que quería comentar para que tuvierais en cuenta. Vale, a ver, un hándicap que tiene es que la encuesta al ser online, pues claro, requiere que las personas tengan ordenador, o sea, ir a la sala de informática o que les dejen usar el móvil en el aula. Esto implica que hay problemas porque hay gente que no se ha traído el móvil, hay otros que la aplicación les va mal. Entonces, esto lo que se resolvía muchas veces es llevando 3 o 4 un papel y pasándoles el papel para que tenga problemas. Pero pensamos que las ventajas que tiene hacer la encuesta online es superior a los inconvenientes que nos podamos encontrar, porque el análisis de estos datos, de poder compararlos, los hemos podido hacer gracias a que las tenemos compartidas, si no hubiera sido una locura. Pero lo tomamos nota, Mar. Melina, estamos haciendo un trabajo con alumnos expulsados juntos, servicios sociales y juventud. Por otra parte, creo que los alumnos están un poco hartos de las encuestas. Y Vanessa vuelve a decir, las hice en su día para los planes jóvenes. Ahora entramos para realizar acciones, programas de corresponsales, talleres con el resto del equipo, planes. Ninguna toga para limitar la capacidad del pueblo para autogobernarse. Vale, hay que quitarse el micro, ¿no, Mar? Sí. Vale. Respecto al tema de las encuestas, independientemente de las que se hacen para el plan joven, que esas nos han dado muchísimos datos y nos ha permitido tener una fotografía muy interesante de la población con la que trabajamos, porque eran preguntas abiertas, ha sido un trabajazo impresionante de codificación, pero yo insisto que ha sido muy útil. A mí lo que me ocurrió es que
las propias encuestas me pedían más encuestas, es decir, me pedían entrar en más detalle cuando se hablaba de determinadas cuestiones. Y el tema de las encuestas es algo que, si los institutos se habitúan, no es nada complejo. Nosotros empezamos a hacerlas en papel. Ahora os comentaré una historia de una ventaja que tenía hacerlas en papel. Pero luego pasamos rápidamente a hacerlas online y cada vez que vamos y planteamos, tenemos que hacer una intervención, ya nos preguntan, ¿necesitáis las tablets? Porque en algunos casos son las tablets. O el aula de informática. Ya están habituados a que en cualquier intervención, generalmente al final, hacemos un cuestionario. Si no la primera sesión, la tercera, la cuarta, cuando acaba, hacemos un cuestionario, que es de evaluación y en algunos casos, además, es un cuestionario para sacar datos. Con lo cual, tenemos muchos datos actualizados. Os decía lo del papel porque, por lo que habéis comentado también de los centros privados, cuando empezamos a hacer las encuestas en papel, recuerdo una profesora de un centro privado que me decía, nos daba las gracias, decía, habéis hecho la encuesta, eso para vuestros datos, luego no la devolvéis, eso está muy bien, pero yo he cogido vuestra encuesta y yo he estado 2 o 3 tutorías trabajando vuestra encuesta. Porque me parece muy interesante el que se comenten, aparte de obtener los datos individuales, que se comenten en grupo estas preguntas. Eran sobre todo las preguntas de reírse, de burlarse de alguien, de comunicación violenta, ¿no? Porque eso le servía a ella como, elemento motivador de debate, ¿no? Quiero decir que las propias cuestiones, las propias preguntas pueden servir para elemento de debate. Y de hecho, el que se tengan los resultados de los cuestionarios es una información muy útil. Ahora nosotros ya no lo hacemos porque trabajamos a un nivel un poco más global, pero al principio nosotros le damos resultados a cada grupo. Es decir, cada tutor tenía los resultados de su grupo y por tanto sabía si quería intervenir en algo porque pensaba que en ese grupo habían salido determinadas posiciones que valía la pena el plantearles que las mejorasen, pues lo podía hacer. Y esto es posible hacerlo si se utiliza un instrumento de estas características. Y ahí meto yo la cuña. La aplicación, la encuesta en Socie lo que te permite es que cuando acaba la persona de pasar la encuesta, le llega el resumen de los resultados al email de la animadora, que se lo puede reenviar al profesor del aula si es que le ha dado el email o a la al jefe de estudios, coordinadora de convivencia o quien sea. Con este sistema es que es lo que tú dices, al final en la propia aula se puede seguir trabajando porque tienen los datos reales de su clase. Claro, ¿no? Lo que dice Ruth, gracias Ruth, nosotras hacemos la encuesta online y luego lo mandamos el resumen al tutor o a la tutora. Claro, el resumen le llega a la animadora que ha pasado la encuesta y es reenviar un correo. Esto es interesante. Ha comentado una cosa, sí. Mar. Mar lo del deber, ¿no? Sí, lo de debo o no debo. Lo hemos comentado muchas veces cuando nos extrañaba que saliesen cosas tan bajitas en las encuestas cuando las realidades que veíamos en clase eran mucho más altas, pues sobre todo cuando hablamos de machismo, racismo. Sí que es cierto que hay un porcentaje que tiene asumido lo que es políticamente correcto responder, pero luego nos damos cuenta que tampoco tienen tanto problema. O sea, sí que habrán algunas personas que dicen lo políticamente correcto, pero tampoco tienen mucho problema en decir ciertas cosas, sobre todo porque hace unos años sabían más lo que no tenían que decir, pero ahora, ya que escuchan a mucha gente que lo dice sin tapujos, pues ellos ya están bien, ¿no? Y luego, una cosa interesante que estuvimos analizando hace unas semanas es que muchas veces tienen más voz, o sea, se oye más a esa minoría, porque podemos salir de una clase con la sensación de que aquí son muy racistas, pero realmente son esos 4 o 5 que son racistas los que más están hablando y esa mayoría que no es racista es la que se calla. Entonces, por eso el tema de las encuestas funciona tan bien, porque tenemos de forma objetiva la realidad de la clase, porque cuando entramos en un sitio y lo que oímos es menuda burrada, salimos con la sensación de, madre mía, cómo está el tema.
pero gracias a las encuestas vemos que eso no es siempre así. Y pasa lo de responder políticamente correcto, pero yo creo que es un porcentaje pequeño. Yo digo más. Yo ya me he peleado en varios foros con supuestos especialistas o gente que es funcionario de la administración y me dan la enhorabuena porque trabajo con jóvenes que son lo más de lo más en el tema del medio ambiente, de concienciación del medio ambiente, porque es la sensación que transmiten los medios de comunicación. Los jóvenes están súper concienciados con el tema del medio ambiente. Claro, cuando me cuentan esto, digo, pues yo tengo los datos de 3.000 encuestas, entre las que se han hecho en Manises y las que se han hecho en otros municipios, 3.000 encuestas de jóvenes adolescentes. Y concienciados hay una tercera parte. Pero es que hay una tercera parte de negacionistas. Entonces no sé por qué estáis tan contentos de la juventud. Y luego un 50% que te dice, no tengo ni idea de lo que tengo que hacer por el tema del medio ambiente. No sé por qué estáis tan contentos. Es aquello de que me pongo contento porque esto ya está solucionado. Ya cuando sean mayores los jóvenes ya le darán solución y no me tengo que preocupar. Pues no, precisamente nos tenemos que preocupar. Es que hay mucha gente negacionista, demasiada. Muy poca gente concienciada. Ojalá hubiera el doble, pero no es cierto que la haya. No creo que las 3.000 encuestas que estamos barajando aquí no sean significativas, al contrario, creo que son bastante representativas, ¿no? Quiero decir que cuando tienes datos, no tienes sensaciones, tienes certezas. Y ante las certezas puedes actuar. Te puedes equivocar o no, pero es más difícil que te equivoques si tienes certezas sobre la realidad que tienes. Desde luego, si lo que tienes son intuiciones, sensaciones, la probabilidad de que metas la pata es altísima, altísima. Y ya que hemos hecho planes jóvenes y ya que hemos detectado determinados campos en los que tenemos que trabajar, pues en esos campos profundicemos en cuál es la realidad para poder actuar de manera mucho más precisa. Lo suyo es que, independientemente de la encuesta general del Plan Joven, que nos sirve para 5 años, lanzar las líneas generales y las intervenciones que son adecuadas, cada año hiciéramos en nuestro municipio un estudio temático concreto sobre alguna cuestión que nos ha aparecido en el Plan Joven, que estemos interviniendo o vamos a intervenir, pero necesitamos datos mucho más precisos, ¿no? Que al final, si conseguimos tener estos ítems, ¿no? Estas variables y analizamos todas las mismas cosas, podremos hablar de cómo estamos o por dónde tenemos que ir, ¿no? Que al final, si cada uno pasamos una encuesta en nuestros municipios, pues nos pegaremos un curro individual cada uno de nosotros analizándolos, pero a lo mejor nos perdemos esta visión global, ¿no? Que por eso lo interesante de seguir alineados de alguna manera, ¿no? Y invitar a la gente que se quiera alinear. No, alinear no es la palabra, eso sí. A la gente que se quiera meter, pues sumar, porque tenemos más campos de acción, ¿no? Había otra encuestado por ahí del uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Estaba pensado que se pudieran incorporar al módulo de encuestas diferentes temáticas para analizarlas, pues eso, en conjunto, en el seguimiento en los años, hacer la devolución a las clases, que nos parece fundamental, ¿no? Al final, que todo lo que recojamos de los institutos vuelva. Antes volvían infografías que colgábamos en los halls de los institutos o se las dábamos en las salidas, ¿no? Bueno, pues ahora tiene que llegar también a los tutores con los datos tal y cual estamos recogiéndolos, ¿no? Aprovecharnos de esta potencia que nos da la herramienta. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿No? Pues si no, Mireia va a pasar por el chat un enlace a la encuesta de evaluación y vamos a poner aquí también el correo del socie por si alguien quiere preguntar, quiere saber cuándo es el próximo seminario, le interesa aportarnos cualquier idea, pues que nos pueda decir. Y cuando pase Mireia la encuesta, y si la podéis rellenar nos vendría muy bien, porque como sabéis estamos empezando a hacer estos seminarios de manera periódica y nos gustaría saber,
vuestra opinión y cómo ha funcionado. Y ya está, agradecer a Enrique y a Andrea, con todos los problemas que hemos tenido de conexiones previos, que haya funcionado todo, porque es verdad que trabajamos en instalaciones que no son muy fáciles las conexiones, ¿no? Desde Castellón también nos hemos venido a un centro juvenil porque en el trabajo no podíamos, así que la grabación se ha hecho, la editaremos un poco, tenemos un compañero que pone cabeceras y quita historias y la subiremos después a la dirección, o sea, a la web. Gracias por preguntar y por interesarte. Y ya está, ¿no? Enrique. Sí, yo simplemente agradecer el que nos juntemos para este tipo de cosas porque yo creo que vale la pena el que nos pongamos de acuerdo y podamos hacer esa comparativa. Me encanta que Quart tenga un movimiento asociativo tan grande y una línea tan definida, y yo creo que eso es un ejemplo de hacia dónde tenemos que trabajar, ¿no? El generar el que la gente joven pueda integrarse de manera más comprometida en entidades organizadas o en grupos estables de manera más continuada. Yo creo que es importante esto. Creo que Soci es una herramienta que no existe en estos momentos en ningún otro sitio, lo digo sinceramente. Sabéis que yo conozco porque estoy muy metido en muchas cosas en lo que funciona a nivel de juventud por ahí, y no existe esta herramienta, no hay ninguna comunidad autónoma y ni siquiera nuestra comunidad autónoma tiene previsto algo parecido en muchísimo tiempo. Ojalá alguna vez lo tenga previsto, y esto es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Al final seremos más o seremos menos. En la medida en que vayamos siendo cada vez más municipios, tendremos más posibilidades de hacer un análisis de los resultados más allá de nuestro propio territorio. No tiene mucho sentido, como decía Virginia, el que vayamos haciendo cuestionarios cada uno por su lado, cuando podemos hacer cuestionarios comunes que nos permitan hacer esa comparativa y sobre todo que permitan sacar un resultado global mucho más general. Entonces, me parece súper interesante esto de Socie, esto es una pasada, es una maravilla. Cuantos más estemos, mucho mejor. Y al final no es tanto trabajo, porque si se define el cuestionario entre unos cuantos municipios, el resto lo utilizan, al final es una cuestión de si tenemos acceso a los institutos, el que nos dejen entrar, pasar el cuestionario y luego recibes un montón de información. Es súper interesante. Bueno, muchas gracias a todos. Pues sí, gracias a todas y nos vemos en el siguiente seminario, que intentaremos que sea mensual, lo publicaremos también en las redes y en la lista de correo y esperemos que os interese y os apuntéis al siguiente y que nos veamos y que todo. Vale, pues si habéis rellenado la encuesta de evaluación, nada más. Muchas gracias.